La viruela del mono seguiría avanzando a través del mundo y una reciente investigación de este 3 de agosto de 2022 por un grupo español estaría demostrando que la principal vía de transmisión de este brote actual de viruela del mono sería a través del contacto piel con piel. ¿Qué es lo que habrían descubierto los investigadores y sobre todo cuál podría ser el impacto con respecto al avance de esta enfermedad? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación publicada este 3 de agosto de 2022 en donde un grupo de investigadores en España estaría dando respuesta a cuál habría sido y cuál es actualmente la principal vía de transmisión de la viruela del mono. Un grupo de dermatólogos darían respuesta a esta pregunta. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la viruela del mono seguiría avanzando. Ya para registros de prácticamente este 2 de agosto de 2022, el mundo registraría más de 25.000 casos distribuidos en más de 80 países y la situación es preocupante. Ante ello, en una reciente publicación de este 3 de agosto de 2022, un grupo de dermatólogos en España estarían demostrando que la transmisión principal de la viruela del mono sería por contacto de la piel. Un estudio transversal prospectivo donde se analizó a 185 casos reportados de viruela del mono. Este estudio fue realizado por el Grupo Español de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA de la Academia Española de Dermatología y Venerología, y habría mostrado nuevos hallazgos clínicos y epidemiológicos de la viruela del mono. La investigación habría sido publicada en la revista científica The British Journal of Dermatology y estaría confirmando que la ruta de transmisión principal para este brote es fundamentalmente a través del contacto de la piel. Este estudio transversal prospectivo habría analizado a 185 casos recogidos y sobre todo confirmados. Los síntomas generales de la viruela del mono incluyen fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, seguidos de un sarpullido generalizado que progresa a través de 4 etapas distintas. Si bien la fiebre y la inflamación de los ganglios siguen siendo comunes en este brote, la investigación encontró que los casos tienden a presentar pocas lesiones en la piel. Lo habitual es que la sintomatología cutánea aparezca en las zonas de contacto durante las relaciones sexuales. Esto puede incluir lesiones en la faringe, en el canal anal, en la cara y en los dedos. Esto lo habría explicado la doctora Alba Catalá, dermatóloga del Servicio de Dermatología del Hospital Clínic de Barcelona y autora principal del estudio. Por otro lado, y en contra de lo descrito previamente, este estudio demuestra que las posibles lesiones dermatológicas que pueden aparecer con motivo de la enfermedad no son pústulas, sino pápulas duras que parecen pústulas, a lo cual se le conoce como pseudopústulas. Este hallazgo es importante porque hace mucho más fácil reconocer la enfermedad, ya que muy pocas enfermedades producen este tipo de lesiones. No obstante, la doctora ha asegurado que también algunas de las pápulas se necrosan y pueden dar lugar a úlceras genitales, dificultando el diagnóstico con otras enfermedades de transmisión sexual. Otras conclusiones del trabajo reflejan, aunque con menor seguridad, que ni la enfermedad por el VIH bien controlada ni la vacunación de la viruela previa antes de 1972 han afectado a la gravedad de las lesiones en los pacientes del estudio. Además, según los autores, que un paciente tenga otra infección de transmisión sexual no le excluye de padecer viruela del mono, de igual manera que los pacientes con viruela del mono deben ser estudiados para descartar otras enfermedades de transmisión sexual. En cuanto al perfil del paciente, los casos estudiados estaban compuestos fundamentalmente por hombres que tienen sexo con otros hombres y se asocian con frecuentes comportamientos de riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual.
Con frecuencia las epidemias empiezan en un colectivo concreto y luego se van extendiendo, pero actualmente los esfuerzos para proteger la enfermedad deberían centrarse en este grupo. Los autores del trabajo habrían concluido que se necesita más investigación para comprender mejor cuándo se vuelven más infecciosos los pacientes, y el consejo preventivo es claro: aunque no estemos seguros de cuándo empiezan a ser infecciosos los pacientes, evitar el contacto estrecho con personas que tengan lesiones de viruela del mono y comprobar que no las tienen antes de tener relaciones podría ayudar a reducir el riesgo de padecer la enfermedad. Situación importante que estarían dando los investigadores de España para que nosotros podamos tomar en cuenta sobre esta información. Lo que los investigadores estarían revelando es que la principal vía de transmisión sería la presencia de las lesiones en la piel, y el contacto piel con piel sería este mecanismo que ayudaría a la propagación del virus de la viruela del mono. Esta investigación estaría revelando que las personas que han tenido relaciones sexuales, la transmisión que se habría dado es por el contacto íntimo de piel con piel, del contacto con las lesiones que presenta la viruela del mono en la piel. Un punto muy importante y que nosotros debemos mencionar, que a diferencia de otros brotes registrados, las lesiones en la piel son mínimas. Y esto es un dato importante a tomar en cuenta. El número de lesiones que presentan en piel las personas con viruela del mono son escasas, y esto podría hacer que la enfermedad pase desapercibida. Algo que demuestran los investigadores es que todavía no se tiene certeza desde cuándo la persona es infecciosa y hasta cuánto dura esa etapa de infeccioso. Esos datos son importantes, por lo cual se estaría dando la recomendación para que la población tome en cuenta ello. No se conoce actualmente cuánto dura el tiempo de contagio de una persona con viruela del mono. Es por ello que los casos confirmados deberían mantener un distanciamiento de las personas, y las personas deben ser conscientes que si tienen un familiar con viruela del mono, hasta que no se tenga la investigación correcta, tratar de mantener siempre una distancia prudente hasta que se pueda confirmar cuánto tiempo dura el periodo de contagio del brote actual de la viruela del mono. La viruela del mono sigue avanzando a través del mundo. Nosotros debemos estar alertas ante la situación que está pasando. No bajemos la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación de este 3 de agosto de 2022, en donde un grupo de científicos en España habrían demostrado de que la principal vía de transmisión del brote actual estaría relacionado con la piel. La investigación revelaría que la piel, la transmisión principal de la viruela del mono, estaría dado por el contacto de la piel. Una investigación realizada por el Grupo Español de Enfermedades de Transmisión Sexual y de SIDA de la Academia Española de Dermatología y Venerología, quienes habrían estudiado a más de 185 pacientes, analizando su comportamiento con respecto a las lesiones. Algo muy importante: fiebre, ganglios linfáticos eran los síntomas más frecuentes antes del sarpullido, y mencionar que las lesiones en la piel eran limitadas. A diferencia de otros brotes, la viruela del mono estaría causando un número limitado de lesiones en piel. Dentro de lo que habrían hablado los científicos es de que las lesiones en piel serían sobre todo pápulas y no pústulas, en donde, a diferencia de las pústulas, no estarían llenas de pus. En cambio, las pápulas serían elevaciones endurecidas que se dan a nivel de la piel. Este hallazgo es importante porque ayudaría a tener una mejor diferenciación clínica del cuadro de viruela del mono. Las lesiones presentes en las personas es importante que sería la principal vía de transmisión que se habría registrado en el brote actual que han tenido a las personas con viruela del mono, en donde las lesiones a nivel de genitales, a nivel de piel, a nivel de boca, habrían llevado a que las personas fácilmente contraigan el virus. No debemos bajar la guardia, las investigaciones continúan con respecto a esta enfermedad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867
usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.